Buenos días, mis queridos estudiantes. Con ustedes en la mañana de hoy, la profesora Mayra Maldonado. Vamos a ver hoy la segunda parte de Derecho Civil 4, Familias y Sucesiones, una materia muy bonita que toca el tejido social más importante, que es la familia, y la parte patrimonial de la misma. Sobre la base de los criterios teóricos, metodológicos de la pedagogía y de la andragogía, he considerado necesario hacer unas breves consideraciones antes de desarrollar el tema como tal de sucesiones. En virtud de que sucesiones toca el tejido más profundo de nuestra sociedad, muestra los sentimientos más oscuros del hombre en sentido genérico y las miserias humanas de los ciudadanos. El contenido plasmado en cada uno de los materiales que se ha dado pues, muestra el conocimiento y las máximas experiencias de muchas personas que se han dedicado al ejercicio del estudio del tema sucesión. Es un tema amplio, bastante amplio, que van a encontrar en la vida cotidiana y que no todo el mundo desarrolla. Estas áreas siempre requieren un control absoluto de las emociones, el manejo adecuado de los medios alternativos de resolución de conflictos, la vía pacífica, el diálogo, la mediación, la conciliación, la negociación para alcanzar acuerdos amistosos que eviten la desintegración familiar, porque generalmente cuando llegamos al tema de la partición de bienes, siempre suceden conflictos a nivel familiar, porque pues muchas veces no están de acuerdo. Es allí donde surgen múltiples inconvenientes, tenemos que irnos a la vía contenciosa. La sucesión está directamente vinculada intrínsecamente con la familia, y esta al matrimonio, al concubinato, en este caso, pues la unión estable de hecho. Tenemos contemplado en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 77 de nuestra Constitución Nacional. Por ser un tema amplio, complejo, denso y delicado, se estudia de manera independiente en el ámbito del derecho civil, porque es un tema bastante amplio. El concepto sociojurídico de la familia es fundamental el estudio dentro del tema de lo que es la familia y sucesiones. El matrimonio y las uniones estables de hecho consolidan la base fundamental de lo que es la familia, y esta complementa el soporte de la sociedad. La familia es un ente natural o un ente de personas conformado por un grupo de ellos, organizado por un hombre y una mujer cuyos ascendientes o descendientes, colaterales y afines, están unidos por lazos jurídicos, religiosos y parentales, de consanguinidad con intereses comunes. La familia tiene un jefe, guía o cabeza. En aquella época, o para la época romana, era un pater familias, cuya responsabilidad recaía sobre el padre, la madre o quien haga su jefe. De este entramado surge la expectativa de derecho y la vocación hereditaria entre los miembros de una familia. Entonces podemos ver que desde la época romana, en los derechos romanos, ya se empezaba a consolidar lo que era el tema de sucesiones dentro de la familia. Para hablar de la historia de Venezuela, podemos hablar de Antonio Guzmán Blanco, quien fue 3 veces presidente de Venezuela aproximadamente en el año 1870 y 1888. Él hizo grandes aportes para la institucionalización del país. En el terreno del derecho creó el registro civil, importantísima entidad que dejó sin efecto el registro parroquial. Anteriormente todo dependía de lo que tenía que ver con la Iglesia Católica. Y dejó a un lado lo que es la parte parroquial y consolidó lo que es el registro civil, donde se empezaron a desarrollar todos los trámites de derecho civil. Lleva lo que es el tema del registro de nacimiento, matrimonio, defunciones, entre otros, que hoy en día pues, ha sido actualizado. ¿Cuál era la intención? Que los asuntos de Dios los llevaba la iglesia y los asuntos del hombre los llevaba el hombre. Y consolidados, organizados a través del Estado por medio del registro civil, despojando así a la Iglesia Católica de la competencia que tenía para estos momentos desde el tiempo de la colonia y que se desempeñaban a través de la Iglesia. Se instituyó el matrimonio civil como el único y válido para el establecimiento de las relaciones patrimoniales y hereditarias en el seno de la familia. Se reafirmó el concepto de institucionalización de lo que eran las manos muertas, que tenía o que estaba directamente relacionado con la Iglesia Católica, razón por la cual en estos momentos la Iglesia no puede ser heredera de los bienes de ningún ciudadano que haya muerto. Sin herederos en el territorio nacional, se introdujo para Venezuela el concepto de herencia yacente o herencia vacante. Los bienes de un causante sin herederos forzosos y legitimarios pasan a ser del Estado.
Se reorganizó lo que es el tema de la hacienda pública, lo que hoy en día es el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, promulgó un cuerpo de leyes, entre ellos el Código Civil, el Código de Comercio, el Código de Procedimiento Criminal para esa época y las leyes, decretos y resoluciones que se dieron para el momento de Venezuela desde el año 1870 hasta el año 1888. Y también tenemos que para continuar el desarrollo del tema, lo que tiene que ver con la parte de sucesiones, tenemos el tema sucesiones desarrollado por la Real Academia Española, que significa ocupar el lugar de otro, un puesto o una función de manera legítima. Desde el punto de vista jurídico, de conformidad con el artículo 796 del Código Civil, entendemos la sucesión como uno de los modos derivados de adquirir la propiedad. La propiedad se adquiere por ley, por sucesión y por contrato. En este contexto, la sucesión es la transmisión de la titularidad de los bienes de una persona que fallece a unas u otras personas que pasan a ocupar el lugar del fallecido, de cujus o causante. Dicho de otra manera, con la sucesión ocurre un cambio o sustitución del titular originario de estos derechos y el del titular originario de la masa patrimonial por otra u otros a quienes la ley venezolana le considera herederos. Ese acervo patrimonial está integrado por todos los derechos, los activos y los pasivos del causante con sus respectivas relaciones jurídicas. Recordemos que no solamente se hereda el pasivo, también se hereda el activo y se hereda el pasivo. Y que la herencia se acepta o toda o nada, o aceptas al 100% entre esos casos, los activos y los pasivos, o no puedes aceptar una herencia de manera parcial. Tenemos aquí tenemos el derecho sucesorio y otras ramas del derecho. Dice que el derecho sucesorio concurre simultáneamente con los diferentes ordenamientos normativos del derecho privado, tales como el derecho de las personas en cuanto a la existencia jurídica y la capacidad. Tiene que ver también con la familia, porque está íntimamente relacionado con la familia y regula las relaciones que nacen del parentesco y del matrimonio. Precisamente estas relaciones que nacen del parentesco y del matrimonio, y no solamente del matrimonio, también de las uniones estables de hecho probadas, porque la unión estable de hecho genera vínculos patrimoniales, y también está íntimamente relacionada con la parte matrimonial, porque está íntimamente dirigida a lo que tiene que ver con la parte de la propiedad y la posesión. También entre las ramas del derecho sucesorio tenemos el derecho mercantil, porque es cuando se heredan o tiene que ver con las distintas formas de vida societaria. Entonces sabemos que el derecho sucesorio toca otras ramas del derecho, otras instituciones. En fin, la complejidad de las relaciones jurídicas de la persona natural, tanto en el ámbito personal como patrimonial, emergen en el momento de su muerte, por lo que es necesario establecer con precisión cuáles relaciones se extinguen y cuáles sobreviven a su titular, mediante lo que es la fictio iuris, de la continuidad de la personalidad jurídica del jugos en el heredero. Así que recordemos que en el derecho sucesoral o en la materia de derechos de sucesiones vamos a manejar unas temáticas o unos nombres que ustedes deben familiarizarse con ellos: el de cujus, el heredero, herencia adyacente, herencia vacante, que más adelante vamos a hablar acerca de cada uno de esos temas. Muchas de todas esas instituciones de poderoso arraigo en la cultura occidental aún en el día permanecen en nuestro derecho sucesoral. Debido a la continuidad de los elementos patrimoniales que estaban allí concebidos, hoy en día tenemos un amplio concepto de lo que es el derecho sucesoral, que lo vamos a encontrar en distintas ramas de nuestro fundamento jurídico y como tal en nuestro Código Civil y en nuestro Código de Procedimiento Civil. También tiene que ver directamente con el artículo 77 de la Constitución y con lo que tiene que ver con el tema de propiedad establecido en nuestra Constitución. También se dice que el derecho sucesorio está sistemáticamente definido como un modo de adquirir y transmitir la propiedad y otros derechos de acuerdo a algunos autores. Nuestra Carta Magna, pues tenemos lo que es el artículo 77, donde no nos habla de matrimonio, pero nos habla de las uniones estables de hecho que están íntimamente ligados a los derechos patrimoniales. En este caso, con su cónyuge conjugal. Derecho de sucesiones. Es una vertiente del derecho privado, completamente del derecho civil, aunque incide en otras ramas legales. Es el destinado a regular el cambio de titularidad, ocasionado por la muerte de una persona y de sus herederos. Considera que consiste en la necesidad no solamente moral. ¿Por qué se establece el derecho de sucesión? Porque tiene que ver con la necesidad moral
social, política y económica que se mantiene y que no se puede romper al momento de la muerte, y que se mantengan las relaciones jurídicas que esta persona, al dejar de existir, dejó. En este caso, todos los bienes, todas las propiedades, los activos o los pasivos como tal, asegurando que éstas continuarán vigentes a través de sus herederos o causavientes, a fin de proteger no solo al difunto, sino quienes en vida mantengan relaciones de derecho con él. El autor de este concepto nos habla de que es necesario para dar seguridad y crédito y para conservar e incrementar la riqueza, así como la estabilidad económica de los grupos sociales. Entonces, tiene que ver también con la parte patrimonial, pero la preservación de esto a pesar de que la persona deje de existir. El derecho de asociación es un derecho amplio y está establecido por todo aquel conjunto de normas, principios que gobiernan la transmisión del patrimonio que deja una persona que fallece a la persona o a las personas que le suceden, en este caso, pues, sus herederos. Fundamento legal. Como les hablaba hace rato, encontramos el fundamento legal primeramente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relacionado con el tema de propiedad, y en el artículo 77 que nos habla de las uniones estables de hecho, que va íntimamente ligado a una sentencia que yo les coloqué por allí del Tribunal Supremo de Justicia del año 2005, que nos hace mención a las uniones estables de hecho en materia sucesoral, que es importantísimo que la revisen. Yo se las pasé por allí, las tienen en la parte de la planificación, que ahorita, bueno, se las voy a pasar por aquí. Y tenemos también la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos, que es el órgano que tiene materia y tiene competencia en el tema de declaraciones y sucesiones, que es el CENIA, es el órgano a través del cual se maneja todo el tema de sucesiones. Anteriormente era necesario que estuviera presente un abogado. Hoy en día hay algunas personas que lo hacen sin necesidad del abogado, pero cuando hay un acervo patrimonial grande, es necesario que entre un abogado o un contador a hacer las veces o hacer los requerimientos necesarios para que esta declaración quede muy bien y sea ajustada a derecho de acuerdo a los montos establecidos, de acuerdo a los aranceles o a los montos que se le den a cada uno de los bienes. Es importantísimo porque a veces hay que hacerle seguimiento a lo que es el cuánto tiempo tenemos para hacer la declaración, cuántos los 180 días que establece la ley para realizarla y cómo la debemos realizar. Y cancelar, por supuesto, adecuadamente el impuesto que corresponde. Por aquí tengo lo relacionado con la temática del tiempo. También vamos a hablar de lo que son los requisitos y los datos de información indispensable para la declaración sucesional. Generalmente nos hacemos la pregunta, ajá, muere un familiar, muere una persona, ¿ahora qué hacemos? ¿Cuáles son los requisitos o cuáles son los documentos que necesitamos para realizar la declaración sucesoral? Por supuesto que lo primero que debemos obtener es el RIF sucesoral. Tú ingresas a la página de CENIA, a través del portal, seleccionas lo que es inscripción de RIF y seleccionas el tipo de persona, y colocas sucesión, colocas la cédula, sucesión con cédula o sucesión sin cédula, según sea el caso. Y allí te va a abrir, colocas los datos que vas a colocar y le das la opción ver planilla. Imprimes tu planilla, imprimes el formulario y lo llevas al CENIA. Entre los requisitos, pues el RIF sucesoral, la copia del acta de función, la copia de la cédula de cada uno de los herederos, la copia de la cédula de identidad, en este caso los herederos vivos o las personas que concurren en la herencia, la copia del acta de matrimonio en caso de tener esposa o el documento que establece la unión estable de hecho, y pues la carta de autorización o de poder que le dan si la va a presentar uno solo de los herederos para la persona que lo va a presentar. Y lo que tiene que ver con la vivienda principal, que va a ser exonerada, que aquí deben demostrarlo a través de una carta del Consejo Comunal o a través de lo que es el registro civil. Después que obtienen este RIF sucesoral, entonces van a tener lo que es la parte de, van a presentar los recaudos. Existe un procedimiento para el registro de la declaración, ingresan a través del portal de CENIA, en la parte de usuario van a tener la parte de persona natural o persona jurídica, en el caso tal. En el menú va a aparecer una parte de lo que es contribuyente, procesos tributarios y sucesiones.
El sistema muestra la información fiscal de la asociación, verifica que los datos de la asociación, del causante y los herederos estén correctamente registrados para continuar con el proceso de declaración. Allí se van a colocar cada uno de los bienes que tiene la persona y los montos por los cuales más o menos está valorado. Hay que registrar lo que es el representante de la asociación, los datos de cada uno de ellos, el domicilio fiscal, la dirección, el teléfono, entre otros. Y el sistema también muestra ciertos mensajes de nota cuando una información no es correcta o no corresponde, entonces pues, debe dirigirse o actualizar lo que es el tema del derecho. También tiene que indicar el tipo de declaración, tiene que indicar el tipo de herencia, indicar las condiciones de la herencia, si es a beneficio de inventario, va a establecer, para colocar la fecha. También tiene que indicar si necesita prórroga para la presentación de la declaración. Recordemos que cuando se presenta la declaración y quedó algún bien o faltó algo por declarar, se puede solicitar una prórroga para hacer una declaración sustitutiva. Es importante que cuando ustedes hagan todo este proceso, porque luego viene el proceso de pagar en el banco, de preparar las 3 carpetas con cada uno de los documentos, como se lo dije anteriormente, el RIB, el acta de defunción, ahora no es necesario, como les dije hace rato, que firme un abogado, pero a veces cuando las declaraciones son muy extensas o tienen muchas propiedades, la persona que falleció, pues es necesario que traiga un abogado o un contador a certificar lo que están haciendo allí. Porque luego vienen algunas situaciones como que no cancelaron el dinero acorde o quedaron debiendo alguna parte del dinero, entonces eso posteriormente pasa a una oficina después de cierto tiempo y viene lo que es el cobro por parte del señor, si quedó algún dinero allí por cancelar. También los documentos que certifiquen el activo hereditario, la copia de los documentos de propiedad de los bienes que tenía la persona. Las cuentas bancarias deben consignarse los estados de cuenta o los cortes de cuenta de las cuentas bancarias de la persona que falleció. Las empresas, un balance general de lo que es la parte de la empresa, el estado de ganancias y pérdidas firmado por un contador público. Todo eso ustedes lo deben ir organizando de acuerdo al acervo patrimonial de la persona. Las acciones, si tenía acciones en alguna empresa, por supuesto, utilizadas por un contador público. Dice, todos los derechos, bienes o muebles o inmuebles o acciones del causante deben ser declarados con valores estimados conforme al valor del mercado para la fecha. O sea, tratar de darle unos valores adecuados. Hay unos documentos que nos permiten, porque así como se declara el pasivo, también debemos colocar lo que es la parte así como se declara el activo, también debemos tomar en cuenta el pasivo. Allí vamos a tener los gastos en caso de enfermedad, los gastos de funeraria, las facturas de inhumación, embalsamiento o las deudas que en este caso tenía el causante. Y así nos van a dar lo que es el pasivo. Lo importantísimo cuando son documentos emanados del extranjero deben estar debidamente apostillados y en caso de que sea necesario deben estar traducidos por un intérprete. Es importante porque todo esto se maneja a través de la oficina de asociaciones de SENA. Hay algo importante lo que es cuando se da la apertura de la asociación. La apertura de la asociación se da en el momento de la muerte y en el último domicilio del defunto de la persona que falleció. La declaración sucesoral debe ser entretenida dentro de los 180 días hábiles establecidos por la ley después de producir el fallecimiento del causante, porque después de esto pues va a producir lo que es el impuesto sucesoral. Tenemos por aquí la comunidad de gananciales. La ley con la que, en el artículo 27 de la ley de sucesiones y donaciones y demás ramos conexos, el nombre técnico legal que usualmente llamamos lo que es la declaración sucesoral. Vamos a trabajar con el Código Civil, la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de Registro Civil, la Ley del Seguro Social y el Código de Procedimiento Civil. Entonces, ¿qué ocurre cuando ¿qué ocurre cuando muere una persona que tiene un patrimonio? Generalmente nos hacemos esa pregunta. Cuando muere una persona que tiene un matrimonio, inmediatamente se abre la sucesión. Todos sus bienes quedan afectados. Se inicia la delación o el llamamiento a suceder. Justo aquí nace la vocación hereditaria de los miembros de la familia quienes anteriormente habían estado ligados a él de una forma u otra. Según el orden de suceder, quedan obligados al pago del impuesto que cause la masa patrimonial, que eso está establecido en el artículo 2 de la Ley de Impuestos sobre Sucesión. La sucesión se abre en el último lugar de domicilio, el último lugar de domicilio.
También puede abrirse en el lugar del asiento principal de los bienes del derecho. Los lapsos para presentar la declaración jurada de patrimonio grabado del causante. Tenemos 180 días hábiles. Esto está establecido en el artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás bienes. Esto equivale aproximadamente a 8 meses. Vencido este lapso, toda declaración que se presente se considerará de manera extemporánea, lo que va a traer como consecuencia inmediata y directa el pago de intereses, lo que trae como consecuencia que van a tener pues una sanción. Conviene señalar que el impuesto a pagar se calcula restándole el patrimonio bruto de todo el acervo hereditario al pasivo que tiene la masa hereditaria. Así obtenemos el patrimonio neto. Se debe tomar en cuenta el valor del bien para el momento de la adquisición y el valor para el momento del fallecimiento. ¿Ante quién hacemos la declaración jurada del patrimonio grabado del causante o la declaración sucesoral? La hacemos ante el CENIAC, que es el Servicio Nacional Integrado Aduanero y Tributario, quien es el ente recaudador adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas y que está directamente relacionado con la Hacienda Pública, de acuerdo pues al estado en el que se encuentra. Otra de las preguntas que generalmente nos hacemos es, ¿qué se declara en la masa patrimonial dejada por el causante? El acervo hereditario o la universalidad de bienes. Los activos. Cuando hablamos de activos, ¿de qué hablamos? De lo que es la base, inmuebles, bienes muebles, títulos, valores, acciones en sociedades mercantiles, cuentas bancarias, obras de arte. Supongamos que hay una persona que tiene una colección de obras de arte. Bueno, esta colección también se declara colecciones de libros, joyas que estén ubicadas dentro del territorio nacional. El bien inmueble que sirvió de asiento permanente hogar o vivienda principal del causante de su familia queda excepto del pago de impuestos si ese inmueble no tiene el certificado de vivienda principal emitido por el CENIAC. Podemos llevar una carta de residencia o una carta de registro civil o ser efecto del Consejo Comunal. Todo esto está previsto en el artículo 25 de la Ley de Sucesiones, Donaciones y demás convenios. Otra pregunta que nos hacemos, ¿cómo puede ser la declaración sucesoral? Puede ser pura y simple, que es la presunción de ausencia testamentaria, habeas intestato o presunción de muerte por accidente o beneficio de inventario. ¿Quién hace la declaración? Cualquiera de los herederos forzosos o legitimarios está llamado a realizar la declaración. En este caso, pueden nombrar a un apoderado. La declaración se presenta en un formulario que solamente tiene el CENIAC, la cual deben llenarse mediante, hace muchos años se hacía a través de una máquina de escribir, que era específicamente, pero ahora pues lo hacemos a través de la página. Se hace en línea y pues lo que les decía hace rato, o sea, si realmente la persona pues no tiene mucho miedo, pues no hay mucho problema porque se hace en línea y aquí le van explicando paso a paso cómo llenar cada una de ellas. También otra pregunta, ¿cuál es la documentación necesaria para la presentación? Eso ya se les dije hace rato. Lo primero y más importante es el acta de defunción, porque si nosotros vamos a certificar la muerte de una persona, lo primero que debemos presentar, en este caso el acta de defunción, y lo primero que debemos sacar es el RIF sucesoral. Todas las personas o todos los herederos deben tener su RIF al día también. Y establecer la pregunta importantísima, ¿tiene hijos, no tiene hijos, está casado, está en unión estable de hecho, pues una unión concubinaria? Y si está en unión concubinaria, esta sentencia debe estar registrada, debe haber una sentencia definitivamente firme o debe estar registrada ante el registro civil, esa unión estable de hecho. Presentar todos los documentos que acrediten la propiedad de los bienes y la planilla de pago del impuesto y en este caso, si es necesario, pues presentar el plan. El orden de suceder. Esto es algo importantísimo, que es la pregunta que generalmente siempre nos hacemos. El lugar que deja el causante es ocupado de dos maneras, por derecho propio y por derecho de representación mediante el siguiente orden. Entonces tenemos, ¿cuál es la línea ascendente? Tenemos padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y la línea descendente tenemos hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Tenemos también el cónyuge o concubino que va en la línea colateral, el cónyuge concubino, y tenemos la línea colateral que está integrada por los hermanos y por los sobrinos. Todos ellos son herederos forzosos y legitimados. Por ejemplo, fallece Pedrito Pérez. Ajá, él es una persona soltera, no tiene hijos y con los padres vivos. Los herederos son sus padres quienes incluyen en la línea colateral a los demás. Muere María con hijos vivos. Ajá, muere María. Tiene a sus padres vivos. Tiene cónyuge, pero no tiene hijo. En este caso, heredan los padres y hereda el cónyuge.
Fallece José, tiene a sus padres vivos, tiene cónyuge y tiene hijos. El cónyuge y los hijos excluyen al padre. Si uno de los hijos ha fallecido antes de su causante, los nietos suben en la sucesión y ocupan el lugar del padre por representación. Fallece Pedrito Pérez, persona soltera, sin padres, sin cónyuge, sin unión estable de hecho, sin hijos, pero tiene hermanos. Entonces heredan los hermanos. Si ha fallecido uno de los hermanos, sube uno de sus hijos o suben sus hijos por representación. En este caso, los sobrinos del causante, quienes heredan la cuota parte del padre o la madre, según sea el caso. Entonces, esos son más o menos algunos de las cosas que nos vamos a encontrar así, entre sí. O sea, la línea ascendente y la línea descendente, ¿sí? Ya sabemos que el cónyuge y los hijos incluyen a las demás personas, pero en este caso, si la persona no tiene hijos, entonces entran a suceder sus padres y su cónyuge. Algo importante que hablábamos antes en la clase anterior era el tema de cuando se celebra el matrimonio, generalmente algunas personas pues firman lo que son las llamadas capitulaciones matrimoniales. Entonces esto es importante conocerlo a la hora de la apertura de una sucesión. Tenemos algo muy importante que tengo por allí que está lo que es la parte de la por aquí, comunidad de gananciales. La comunidad de gananciales es la institución de derecho de familia regulada por el artículo 146 del Código Civil. Entre marido y mujer, si no hubiese convención en contrario, son comunes de por mitad las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio. Es la regulación que hace la ley, a falta de estipulación de los futuros cónyuges, mediante las capitulaciones matrimoniales respecto al matrimonio que será adquirido por los esposos durante la vigencia de la unión matrimonial. ¿Qué es esa denominada comunidad de ganancias? Cuando nosotros nos unimos en matrimonio, en unión estable de hecho de una persona, nace esa comunidad de gananciales cuando no hay, que se da lo que es la parte del patrimonio. Por aquí tengo un cuadro, la comunidad de gananciales. Es considerado una institución de derecho de familia que se encarga de regular todo lo que tiene que ver con, dice que entre marido y mujer, lo que tenemos por ahí, si no hubiese convención en contrario, son comunes de por mitad las ganancias o los beneficios que se obtengan durante el matrimonio. Se refiere a la regulación que hace la ley a falta de estipulación de los futuros cónyuges mediante lo que es las capitulaciones matrimoniales. O sea, no existen capitulaciones matrimoniales, se abre lo que es la comunidad de gananciales, que será manejado por el esposo durante la vigencia de ese matrimonio. El mencionado artículo es norma de orden público, por supuesto, y cada uno de los cónyuges el 50% de dicho patrimonio. O sea, de esa comunidad de gananciales el 50% de dicho patrimonio. La comunidad de gananciales empieza el día de la celebración del matrimonio. Toda estipulación en contrario será nula. Igual consideración tiene que ver con el artículo 767 del Código Civil, que nos habla de las uniones estables de hecho y le reconoce la parte patrimonial a estas uniones estables de hecho por estar establecidos a nivel constitucional. También tenemos el caso de bienes, si al momento de la muerte la persona no estaba casada o si no estuvo, hizo partición o división de bienes o la persona no vivía en comunidad concubinaria, la figura en la comunidad de gananciales es inexistente. O sea, vamos a escuchar. Si en el momento de la apertura de la sucesión, la persona no estaba casada o si ya estuvo casada, pero ella hizo su respectiva partición y ya la persona no vive en comunidad concubinaria, la figura de la comunidad de gananciales es inexistente y como consecuencia todo el 100% de su patrimonio es considerado herencia. Entonces, ¿qué es la herencia? La herencia es precisamente esa institución de derecho sucesoral que alude al patrimonio que deja la persona que fallece y que se va a transmitir a su vez a las personas autorizadas por testamento o por la ley para recibir. La herencia comprende dos. Aquí tenemos la parte de las comunidades gananciales, empieza el día de la celebración del matrimonio. La herencia comprende dos partes, la disponible y la no disponible. Es importante reconocer que nuestra ley sustantiva confiere a los ciudadanos la facultad de disponer o de decidir libremente o a libre albedrío lo que va a hacer con su herencia o lo que va a hacer con su patrimonio. Para el momento que deja de existir, pudiendo ordenar lo que crea más conveniente y establecer para como tal el porcentaje que ha de transmitir a cada beneficiario.
Claro está, la ley exige unos requisitos de forma y de fondos que deben ser realizados adecuadamente para evitar la nulidad de esto. ¿Cómo se hace? Se hace a través de un acto jurídico unilateral que es denominado lo que es la parte de testamento. Si la persona no tiene testamento, entonces la ley supletoriamente determina la forma taxativa a quien va a recibir la herencia, y ahí es donde nos vamos a, cuando no existe testamento, a establecer quiénes son los herederos como tal. También es importantísimo hablar de un tema que es el denominado lo que tiene que ver con la legítima, que es esa cuota parte establecida por la ley y que no se puede afectar. Y que va directamente a aquellos herederos legitimarios que son sus hijos y sus descendientes, sus cónyuges, sobrevivientes y ascendientes, que se fundamentan en que en el espíritu de solidaridad con esas personas para procurar la mayor suma de felicidad posible. La legítima de las personas será la mitad de sus respectivos derechos en la sucesión intestada, por lo cual, esto lo tenemos en el artículo 884 del Código Civil, por lo cual el acto de disposición testamentaria no puede exceder de este 50%, ya que si ocurre, infringiría la legítima. Entonces, ¿qué hacemos? La persona no puede testar, o sea, infringir o afectar la legítima en un 50%. Esto es una institución de derecho público no violable bajo ninguna circunstancia. La institución de la comunidad de gananciales y la herencia tienen razón de ser distintas. La primera se fundamenta en la protección al trabajo, que la ley presume que realizan los cónyuges conjuntamente y que merece una tutela o un cuidado al morir una de las personas. La segunda tiene su fundamento en la muerte de una persona, que debe ampararse en la transferencia del patrimonio que queda allí a sus herederos por diversas razones que nosotros conocemos. Es importante conocer o hacernos las siguientes preguntas en el momento de, aquí tenemos la explicación, el patrimonio del causante, la comunidad de gananciales la tenemos en el artículo 148, el artículo 767, del Código Civil, el 50%, esta comunidad de gananciales es inter vivos, y la herencia, que es el otro 50%, es mortis causa. Tenemos la parte disponible y la parte no disponible o legítima. Parte disponible mediante testamento, 50%, y parte no disponible o legítima, 50%. Lo encontramos en el artículo 883 de nuestro Código Civil. Entonces, igualmente, es importantísimo hacerse una serie de preguntas que generalmente nos vamos a hacer a la hora de ocurrir o a la hora de aperturarse una asociación. Son importantes preguntas que deben hacerse a la hora de aperturar una asociación. Tenemos por aquí. Ajá. El estado civil o cohabitación en unión concubinaria. Esa sería la primera pregunta. En este caso, si la persona vive en concubinato, tiene un esposo, está casado, comunidad de gananciales. La segunda pregunta es saber si la persona otorgó un testamento válido para proteger a los herederos testamentarios. La tercera pregunta es, si no hay testamento, ¿quiénes son sus herederos intestados para proteger a estos mediante la determinación del porcentaje exacto que le va a corresponder a cada uno de ellos? Y la otra pregunta que nos hacemos al momento de aperturar la asociación es cuál es el patrimonio dejado por el causante para proteger a los herederos o a las sociedades como tal o al fisco, ya que la transmisión sucesoria es de orden público. Entonces, esas son las preguntas que generalmente nos hacemos al fallecer una persona. Entonces, existen algunos ejemplos que les voy a dar. Ejemplo número 1. Causante casado en unión concubinaria, o sea, tiene una pareja, está casado o vive en una unión estable de hecho comprobada, que no otorgó testamento, es una de las más comunes. Entonces, 50% para el cónyuge sobreviviente o para el concubino, que en este caso es la comunidad de gananciales, y 50% para los herederos legitimarios o no. ¿Sí? El segundo caso, persona casada o en unión concubinario que sí otorgó testamento, sería el 50% para el cónyuge sobreviviente o para el concubino de la comunidad de gananciales. También tenemos por aquí el 25% máximo para los herederos testamentarios y el 25% para los demás herederos legitimarios o no. Tenemos otro ejemplo, causante o persona que nunca contrajo nupcia o nunca se casó, ni vivió en unión concubinaria, ni otorgó testamento. Entonces, el 100% sería para los herederos legitimarios o no. En este caso, si no tiene hijos, pues la masa patrimonial corresponde totalmente a sus padres. Tenemos el 50% para los herederos testamentarios y el 50% para los demás herederos.
Entonces es importante conocer cómo se maneja esa parte. Hay un concepto muy importante que tenemos allí, que es el denominado herencia. La herencia es una institución de derecho sucesoral que alude al patrimonio, que es una persona en el momento que fallece y que se va a transmitir a las personas autorizadas por testamento o por la ley para recibirlo. Comprende dos partes, lo que les decía hace rato, la disponible y la no disponible, que comprende la legítima, que es la que está directamente afianzada y que no se puede afectar porque es algo de orden que está establecido en nuestras leyes. Ajá, herederos legitimarios. De conformidad con los artículos 883 y 884 del Código Civil, los herederos legitimarios forzosos son los descendientes, línea hacia arriba, ascendientes, el cónyuge sobreviviente que no esté separado judicialmente de bienes y se aprecia que no son entonces herederos legitimarios los hermanos y los otros colaterales. Aquí tenemos la legítima, derecho hereditario. Ajá. Se entiende por derecho hereditario, derecho de sucesiones del conjunto de normas establecidas en nuestros ordenamientos jurídicos que ordenan o que regulan todo lo que tiene que ver con la transmisión del patrimonio que es una persona en el momento que fallece. También tenemos otro concepto que nos habla por allí Rojas, que alude al derecho de propiedad reconocido en la Constitución y a la presunción de la ley de que el causante quiere siempre beneficiar a los herederos que integran la ley. También se define como el conjunto de normas con arreglo al patrimonio de una persona y que se transmite de unas personas a otras. Al morir una persona, sus relaciones jurídicas y contenido patrimonial no se extinguen, no quedan totalmente en el aire, o sea, sino que permanecen vivas, activas, con trascendencia y continuación en el tiempo y se cumplen tal como fueron establecidas, evitando así, entre estos efectos, el desorden, la anarquía, el despojo, la perturbación de los bienes del causante y la lesión de los derechos de aquellos legitimarios legalmente. Dicha regulación le corresponde al derecho sucesoral hereditario, derecho de sucesiones, que es la última rama de nuestro derecho civil, que establece todo lo que es el derecho de sucesión. Dice que el derecho hereditario tiene su base racional en la base de que la muerte no rompa las relaciones de la persona que deja de existir, ya que la interrupción de tales relaciones repercutirá perjudicialmente en todas las actividades económicas del país, alude al derecho de propiedad reconocido en la Constitución. También tenemos unos derechos que son transmitibles y otros derechos que no son transmitibles. Por lo menos entre los derechos transmitibles tenemos todo lo que tiene que ver con los derechos y deberes respecto a la propiedad que están establecidos en el 196 del Código Civil y los de la posesión que están en el artículo 781 del Código Civil. Los vínculos obligacionales en los cuales el acreedor, en las cuales el causante era acreedor o era deudor. Y los intransmisibles que están establecidos en la Constitución nos hablan de aquellos derechos personalísimos o civiles inherentes al individuo que no pueden ser transmitibles. Los derechos políticos, los derechos de asociación, los derechos de reclamar alimentos, el derecho a la patria potestad, todos esos son derechos que no son transmitibles. Yo les decía hace rato que es importante conocer las definiciones básicas que están íntimamente relacionadas con el derecho sucesoral. Causante, actor, difunto, decujos, términos o sinónimos que hacen referencia a la persona que fallece o deja de existir, quien era el titular del patrimonio que se transferirá a los herederos. El decujo es una abreviación latina de cuya sucesión se trata, ¿sí? Es la persona que muere y cuyo patrimonio se va a transmitir. Causante, actor, difunto, decujo. También tenemos que es la sucesión. Es el modo como se va a diferir el patrimonio. Según la ley, según el artículo 807 de nuestro Código Civil, establece las sucesiones se difieren por ley o por testamento. No hay lugar a la sucesión intestada, sino cuando todo en parte falta la sucesión testamentaria. Al no haber testamento, pues se habla una sucesión sin testamento. ¿Para qué? Para transmitir el patrimonio. De eso se trata una sucesión. Cuando la disposición del patrimonio la persona la hace mediante testamento, la sucesión se denomina testada o testamentaria y en ausencia total o parcial de la voluntad del testador se denomina aventestato o sin testamento. ¿Quién es el sucesor? Es la persona con vocación hereditaria que aún no ha aceptado la herencia, así se llama sucesor. La persona con vocación hereditaria que aún no ha aceptado la herencia. Es importante añadir y es importante que no se confundan nunca sucesor con heredero, ya que son dos figuras distintas y tienen efectos jurídicos. Sucesor es la persona con vocación hereditaria que aún no ha aceptado la herencia. Busca con eso, para el examen.
Heredero es la persona hereditaria que acepta la herencia según lo establecido en el Código Civil. El sucesor que ha aceptado la herencia o la transmisión patrimonial es llamado heredero. El sucesor que ha aceptado la transmisión patrimonial es denominado heredero. La aceptación de una herencia conlleva efectos jurídicos trascendentales. Es necesario saber que el heredero siempre lo es a título universal, o sea, se hereda un universo, un continente, un patrimonio completo que incluye todas las relaciones jurídicas, en este caso los activos y los pasivos. Y la persona que hereda o la persona que tiene la cualidad de heredero siempre debe responder jurídicamente por las consecuencias derivadas de recibir esa herencia como tal. Según nuestro ordenamiento jurídico, existen tres formas de adquirir la calidad de heredero. Por parentesco, la más común que se prueba como con la partida de nacimiento. Yo soy hijo de una persona, yo lo pruebo con la partida de nacimiento, mediante disposición testamentaria o mediante una sentencia definitivamente firme que tiene que ver con la parte de imposición de paternidad o paternidad, o en el caso de las uniones estables de hecho que no tengan un registro como tal. Para el cónyuge heredero legitimario, ¿la prueba cuál es? El acta de matrimonio, porque yo no puedo probar que estoy casado con una persona si no tengo un acta de matrimonio. Hay que tener cuidado con las declaraciones de únicos y universales herederos, lo que es los justificativos de los títulos supletorios, porque las declaraciones de únicos y universales herederos no confieren la calidad de heredero, ya que el efecto jurídico de estos instrumentos es distinto a la adquisición de dicha cualidad. Entonces, nosotros a veces nos hacemos la pregunta, ¿para qué sirve la declaración de únicos y universales herederos? Todo lo que es la declaración de únicos y universales herederos que se hace ante el tribunal, los justificativos a perpetua memoria, son aquellos documentos que sirven para dejar constancia de un hecho o evidenciar algún derecho. Generalmente esto los utilizamos para lo que tiene que ver con la parte de los herederos, la solicitud que se hace ante el juez y tiene que ver con la parte de la declaración o para solicitar ante el Seguro Social, o si la persona pertenecía a algún ministerio para las prestaciones no sociales, todo lo que tiene que ver con esto, pero no confundamos, la declaración de únicos y universales herederos no confieren la calidad de heredero. Entonces, tenemos claro de que para qué sirve esta declaración de únicos y universales herederos. Vamos a continuar. Derecho sucesoral. Las relaciones extramatrimoniales se extinguen jurídicamente por el simple hecho de la muerte, no así las patrimoniales que se transmiten a los herederos y causamientos del decúmulo de personas que dejan la herencia. Se entiende por derecho hereditario, derecho de sucesiones, el conjunto de normas, principios jurídicos que gobiernan que la transmisión del patrimonio, quiénes son las personas que heredan sin afectar la ley o sin afectar la legítima. El derecho hereditario es una parte del derecho civil que casi toda la totalidad de las normas que lo rigen tienen su vigencia en el Código Civil, y también existen algunas leyes sustantivas, algunas materias o ciertos especiales que están por allí que nos pueden llevar. Esto ya lo expliqué, los derechos transmisibles, los derechos intransmisibles. ¿Qué preguntas nos hacemos al momento de una sucesión? Ahí tenemos todo lo que es el cuadro, lo que es el derecho hereditario, que es el derecho hereditario, la concurrencia, la herencia, el legado, los principios de la sucesión universal. Yo ya les dije que no podemos aceptar una parte de la herencia, o solamente recibo los activos, no recibo los pasivos. Cuando recibimos la herencia es a título general, que no podemos afectar la legítima de las personas. Y algo también importante, conocer que es todo lo que tiene que ver con lo que es el legado, la concurrencia entre legado y herencia, el fundamento legal, la vocación hereditaria, quienes tienen la vocación hereditaria. Por eso generalmente cuando fallece una persona debemos hacernos la pregunta, primero que todo, ¿la persona tiene testamento o no tiene testamento? ¿Cuáles son los herederos forzosos que dejó la persona? Y también algo importante que tiene que ver con la capacidad. La capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. Debemos probar si una persona es incapaz para recibir. Tenemos algunos casos de incapacidad para recibir. Los casos de incapacidad absoluta es el hijo no concebido, porque nosotros estamos claros que se le puede dejar una herencia a un niño que aún no ha nacido. Pero si ese niño no nace, entonces el niño no nació vivo. En este caso jamás suceden a 20 estatus ni el no concebido, ni el premuerto, ni el ausente, ni el no nacido vivo, ni el comoriente. Ojo con los premuertos, jamás suceden a 20 estatus.
Los casos de incapacidad relativa que están establecidos en la ley son aquellos hijos indignos, que bueno, eso está establecido en el 811 del Código Civil. Mosca con lo que es las capacidades y las incapacidades para recibir. O aceptas la herencia completa o no aceptas. La persona puede renunciar a la herencia por escrito en un momento determinado. Por aquí también tenemos el derecho sucesorio, que el derecho sucesorio tiene que ver, como les dije al inicio, con una fibra tan íntima y que va al ser. Generalmente a la hora de las sucesiones, a la hora de fallecer el cubus, generalmente se tienden a presentar problemas porque las cosas no se dejaron arreglar, porque hay mucho por hacer, porque aquella persona nunca estuvo con papá o con mamá y ahora está heredando, entonces vienen muchos problemas que pues se van a establecer allí. Cuando hablamos de sucesión testamentaria, porque hablamos de sin en sucesión, que están establecidos en la ley, también vamos a hablar de lo que es con sucesión, que lo tenemos en el artículo 807 del Código Civil. No hay legal a la sucesión intestada, sino con todo o parte falta la sucesión testamentaria. ¿Qué se establece allí? La voluntad del testante. Tenemos los testamentos abiertos, los testamentos cerrados, las condiciones de procedencia. Es un acto unilateral, espontáneo, debe ser por escrito, es un acto formal que debe hacerse ante un registro y acompañado de circunstancias o requisitos importantes porque es un acto solemne. Y ya está establecido que no puedes testar más allá de afectarle la legítima a tus herederos legitimarios. El derecho del arte de resolver problemas. ¿Resolver los problemas qué? Porque el hecho es el arte de resolver los problemas ajenos de la mejor manera posible. La única persona que habla en nombre de otro, en este caso es el abogado. Su principal herramienta es la palabra oral y a su vez la palabra escrita. Sus conocimientos, los principios, valores éticos deben estar siempre presentes en todas y cada una de sus actuaciones. El abogado debe tener dominio y control sobre sus emociones, transmitir confianza y seguridad al cliente, ser mediador, conciliador, negociador. En esta oportunidad solo hablamos de las sucesiones sin testamento, con testamento, lo que tiene que ver con la legítima, que es uno de los más comunes en nuestro país. Y es importante saber que ejercer la abogacía, pues no tenemos siempre la verdad absoluta. El conocimiento es infinito y se traduce de muchas maneras. Por lo tanto, es importante conocer el mundo y tratar de poder llevar los términos de sucesiones a una conciliación de una manera adecuada, de modo tal que la herencia o el patrimonio que deja la persona no se pierda por el camino a través de un tribunal o a través de una partición contenciosa, sino que podamos llegar a un arreglo. Por eso es que allí el profesional del derecho entra precisamente a través de la conciliación y la mediación a entender a sus sucesores que la persona, porque generalmente ocurre que fulanito de tal está heredando, pero nunca estuvo con papá, nunca estuvo con mamá, siempre yo fui la que me hice cargo, yo construí en casa de mis padres, algunos se hacen la pregunta, yo era casado, tenía un apartamento, yo estando soltero compré un apartamento, pero estando casada vendí el apartamento y compré otro apartamento. Nosotros ya sabemos que todo lo que compremos, mientras no existan capitulaciones, entra dentro de esa masa patrimonial que vamos a constituir dentro de lo que yo siempre le he denominado la empresa como el matrimonio, ¿sí? El matrimonio es una empresa donde cada uno aporta lo que tiene y pues a veces ocurren situaciones que allí, que eso era mío, que eso era lo otro, pero es importante conocer que el tema de sucesiones toca la fibra más interna, que es lo que tiene que ver con las personas y la parte de los bienes patrimoniales. Entonces es importantísimo que estemos preparados, que conozcamos el tema, que lo estudiemos, cada caso es particular, cada caso es diferente. Nosotros nos vamos a encontrar con casos que la persona está en una comunidad de gananciales, pero aparte de eso, si la persona recibió algo por herencia, si el esposo hereda o no hereda, son muchas situaciones que se van a presentar en la vida cotidiana. Entonces, esto es un mundo, esto es algo sumamente grande que es importante que manejemos y que es importante que leamos todo el día. Es una materia bastante amplia que vamos a ver al final con la evaluación de lo que es el tema del examen. Hay un material allí dentro de la plataforma para que puedan revisar. Mi patrimonio es el patrimonio de mi ascendiente. Esto es un aforismo romano,